Hola, hola, nuevamente bienvenidos aquí una vez más a Ventana al Misterio, donde abrimos precisamente esos horizontes sobre los temas que tanto nos apasionan y que, pues por supuesto, están en ese mundo del más allá, del misterio, para el análisis de ustedes, también para expandir un poco nuestra mente, como en el caso de hoy. Vamos a hablar de uno de los incidentes ovnis más destacados de la historia, pero no solo eso, sino uno de los más investigados. ¿Y de qué se trata? Se trata del incidente ovni de la escuela Ariel en Zimbabue. Y qué mejor que para hablar de este tema, que uno de los invitados recurrentes a este canal, don Alejandro Bernal, bienvenido. Muchas gracias, Joana, nuevamente por abrirme la posibilidad de estar de nuevo aquí acompañándote en Ventana al Misterio y en esta oportunidad hablando de algo que, como te comentaba, detrás de cámaras, mi caso ovni favorito de toda la Sí. historia, por las implicaciones que tiene, por la calidad del testimonio, de los testigos, de las personas involucradas. Yo creo que sin lugar a dudas es un suceso que marcó para siempre no solamente la historia de la ufología, sino en general la historia de lo que vienen siendo este tipo de fenómenos aéreos no identificados desde hace más de 3 décadas. Alejandro, así es. Y este video se va a llamar algo así como mi caso favorito. Cuando lo hablamos, me dijiste que este era tu caso, uno de tus casos favoritos. Entonces, Sí. bueno, ahí para que la gente sepa. Pero ¿de qué se trata este incidente? Se presentó el 16 de septiembre de 1994, precisamente en la escuela Ariel de Zimbabue, en África. Pero pues Alejandro, cuéntenos exactamente qué pasó ese 16 de septiembre a las 10 de la mañana con estos niños de esta escuela. Bueno, tú sabes, Joana, que como siempre lo hemos defendido no solamente en este espacio tuyo, sino en otros espacios donde hemos compartido, que siempre es importante el contexto. Y es que resulta que días previos a ese avistamiento, estamos hablando de un contacto del tercer tipo, de 62 niños de una escuela con seres humanoides, tripulantes de objetos voladores no identificados. Resulta que antes de ese 16 de septiembre, el día 14, se comenzaron a reportar extrañas luces en Zimbabue y en diversas partes de África. Es más, las autoridades estaban realmente desconcertadas con este tipo de avistamientos y precisamente un par de días después sucede eso. Y tal y como tú decías, Joana, ese 16 de septiembre a las 10 de la mañana, 62 niños se encontraban a la hora del recreo en la escuela Ariel, en la ciudad de Ruwa, en Zimbabue. La escuela Ariel, también para contextualizar y para ser muy puntuales con esto, era una escuela de élite allá en Zimbabue, es decir, era una escuela privada a la cual asistían los hijos de importantes funcionarios o diplomáticos que se encontraban en Zimbabue. Resulta que estos 62 infantes, cuyas edades iban desde los 6 hasta los 14 años, estaban ahí jugando, departiendo lo que normalmente se hace a la hora del recreo o del descanso, como dicen en diversas partes de Latinoamérica, cuando de repente comenzaron a observar unas extrañas luces en el cielo. Y obviamente este suceso les llamó muchísimo la atención, algunos dejaron de jugar, se quedaron realmente absortos observando esas extrañas luminiscencias frente a ellos, cuando de repente y de acuerdo a los testimonios que fueron recolectados, estas dos esferas aterrizaron aproximadamente a 100 metros del lugar donde la gran mayoría de niños se encontraba jugando, y de estos artefactos voladores no identificados descendieron dos extraños seres con apariencia humanoide, con un aspecto muy similar al que los expertos en la investigación del ámbito ovni se denominaría como seres de la raza gris, es decir, cabezas muy grandes, ojos almendrados, negros, muy oscuros, y de acuerdo a los testimonios, uno de estos seres se fue acercando, parece que interactuó telepáticamente con algunos de ellos. Dentro de los testigos de excepción más importantes, precisamente de este momento en el que hay una interacción entre los niños y estos extraños seres, está Emily Trim.
Emily Trim era hija de un diplomático canadiense quien se encontraba en ese momento radicado en Zimbabue, y Emily recuerda mucho que en ese momento, cuando ella observó esas luces, realmente sintió, percibió algo que nunca había sentido en toda su vida, pues era tan solo una infante de menos de 10 años, pero en ese momento ese suceso la marcó para siempre. Y decía ella que cuando observó a este extraño ser, de esta característica tan arquetípica, muy similar a esta raza de los grises, sintió que mentalmente este ser le comunicaba a ella un mensaje en el cual era muy importante que nosotros como especie tuviésemos cuidado por la naturaleza, que realmente la humanidad estaba depredando el medio ambiente de la Tierra y era necesario que tomáramos medidas para evitar una debacle medioambiental. Resulta que tras unos minutos de que estos seres descendieran de estos artefactos, nuevamente ingresaron a los mismos, estos se fueron elevando y se perdieron en el firmamento. ¿Qué sucede? Tras el descanso, tras el recreo, los niños regresaron a las aulas y comenzó a pasar algo muy extraño, y es que los profesores realmente estaban muy sorprendidos de observar cómo tantos niños de diversos grados, recuerden, entre los 6 y los 14 años, comenzaron a hablar todos del mismo tema, de unas extrañas naves o artefactos que habían aterrizado muy cerca de la escuela a la hora del recreo, y casi todos los niños coincidían en que vieron a seres de características como las que ya les enuncié previamente, y que realmente esto los sorprendió. Algo muy importante a la hora de examinar este caso es que en el momento en el que los niños se encontraban en el recreo, los adultos, los docentes y los directivos de la institución se encontraban en reuniones pertinentes de los docentes, acomodando planes curriculares y demás. Obviamente los docentes quedaron muy sorprendidos, comenzaron a hablar entre ellos: oye, mira que mis estudiantes me están diciendo que Sí. pasó esto, qué pasó acá. Obviamente estaban muy sorprendidos y le comunicaron al director de la institución esto, diciendo: Alejandro, pero espérame. Quiero que vayamos desglosando un poco este caso porque ya usted nos ha dado muchos detalles sobre lo que sucedió. sí, Entonces, resumen, están los niños, alrededor de 62 niños en el patio de su escuela, una escuela que, como muy bien decía Alejandro, era una escuela de élite, una escuela estrato alto, diríamos en Colombia, sí, y de repente ven unas luces en el cielo, desciende lo que sería una especie de nave, y esos niños ven como de esa nave se despliegan unos seres con unas características muy particulares que podríamos decir que son con forma humanoide. Pero a partir de allí empiezan a suceder cosas bastante curiosas porque está una comunicación de manera telepática que se genera con algunos niños, no con todos, con algunos exacto. niños, y esos mensajes que estos seres tan extraños pues les hacen a estos niños. Pero además, claro, una de las cosas que dicen algunas personas que niegan este tipo de fenómenos o que no creen en estas historias es, bueno, si era una escuela, ¿dónde están los profesores? ¿Qué pasó con los profesores? ¿Por qué no salieron? ¿Por qué no se dieron cuenta? Sí, Entonces, hablemos de eso, Alejandro. Ya ibas para allá, pero entonces como para hacer un resumen. sí, ¿Dónde estaban los profesores y qué pasó? En esto quiero aclarar una cosa, y es que ya hemos visto otros casos también en los que es muy normal, según los testimonios, que ciertas personas tengan una especie de parálisis cuando se enfrentan a estos fenómenos, es cierto. ¿sí? Mm. Entonces, es muy normal que quizás esos profesores hayan tenido ese hecho. No sé si este es el caso, pero en otros casos ha sucedido que personas que aunque pueden visualizar no se pueden mover, o hay otras que de pronto sienten un profundo sueño en medio de esta situación cuando va sucediendo esto y por eso no logran ser testigos como lo fueron en este caso estos niños. ¿Qué pasó con los profesores de la escuela Ariel? Pues, Joana, la versión oficial que dicen los investigadores, luego vamos a hablar en detalle de ellos con Joana, porque hay nombres muy prestigiosos, Uh gente muy -huh. gorda que investigó esto. Lo que comentan es que precisamente a la hora del descanso, los docentes todos estaban reunidos con
el director de la escuela y estaban ajustando unos planes curriculares, se iban a hacer una serie de reformas, no solamente desde el punto de vista del enfoque académico de esta escuela tan prestigiosa, sino también de la forma de incorporar, en este caso, nuevas tecnologías. Bueno, era el 94, hasta ahorita, es más, creo que Windows 95, desde luego salió un año Ujú, después, no se masificó, es decir, incluso la informática era muy incipiente en aquella época, entonces los docentes estaban hablando y reunidos hablando sobre todos esos aspectos, cómo acomodar las clases, detallando algunas reformas que iban a implantar con el director de la escuela, entonces no estaban presentes. Pero lo que sí era muy extraño, Joana, y por eso lo quiero compartir con tus suscriptores, imagínense 62 niños de diversos cursos que comiencen todos a hablar de lo mismo. Entonces los docentes ujú. decían, pero es que es muy raro, porque es más, yo recuerdo, vi algunas entrevistas que luego publicó la BBC, donde estos docentes decían, yo pensé que era una broma, que los Sí. niños se habían puesto, pero los de mi curso se habían puesto de acuerdo para jugarme una broma, pero ahora me entero que tus niños, que son 5 o 6 años mayores, me están hablando lo mismo. Y Ujú. otros de otro curso están hablando lo mismo. Entonces era muy extraño. Y en ese momento es donde estos docentes hablan con el director de la escuela y le comentan, mira, pasó esto, quiero que nos comentes qué podemos hacer, porque sí se nos hace muy raro que tantos niños de diversos cursos, de diversas edades, coincidan en esto. Si es una broma muy elaborada y donde están involucrados, reitero, niños desde los 6 hasta los 14 años, lo cual sería muy raro, al menos para infantes de esa edad, mantener una mentira tanto tiempo, o sea, de una forma tan prolongada. Los docentes realmente quedan muy sorprendentes con esto. A propósito, Joana estaba acompañando parte de lo que estábamos hablando con dibujos que los niños realizaron, luego les cuento cómo los hicieron, y resulta que el director se comunica, estos son dibujos hechos por los niños de lo que Sí, por vieron, esos niños. niños de diversas edades, y entonces el director se comunica con un periodista de la BBC, le comenta Ujú. lo que sucedió. El periodista realmente, como todas las personas que escuchan este caso, quedó muy sorprendido porque pues este colega nuestro, Joana, dijo, pero si es una broma, es muy raro que tantos niños hagan una broma y precisamente sobre esto. Y en África, a ver, Claro. donde la información sobre los ovnis no es que sea tan extendida. Entonces, un par de semanas después, Joana y apreciados espectadores, llega a la escuela un equipo de periodistas de la BBC de Londres, no estamos hablando de cualquier diario local, y junto a ellos venían una serie de investigadores bastante importantes. Cynthia Hind, quien era una ufóloga perteneciente a la MUFON, la directora de MUFON en África en aquel entonces, para contextualizar a las personas que no sepan Ujú. qué es MUFON. MUFON es la institución relacionada con el estudio de ovnis más importante, más prestigiosa y más seria del mundo. Créanme que MUFON tiene una red de contactos, de estudios, de expertos detrás en el análisis de casos impresionante. No hay nadie al nivel de MUFON, creo que ni la NASA está al Ujú. nivel de MUFON, y lo digo en serio, créeme que el nivel de esa gente es impresionante. Entonces llegó esta señora Cynthia Hind a investigar esto y ella llevó a 2 personas de su completa confianza quienes le ayudaron a investigar el caso. Gunther Hofer, un fotógrafo de quien más adelante vamos a ver unas imágenes que sacó Hofer sobre el aterrizaje de este artefacto, las huellas que dejó en el lugar, o sea, claramente hay una evidencia física de lo que pasó, y también John Mack. John Mack, un experto en psiquiatría infantil de la Universidad de Harvard, un hombre quien fue galardonado con el premio Pulitzer en los Estados Unidos, es decir, estamos hablando de una eminencia, de un tipo Aquí lo estamos viendo mientras él hace unas entrevistas precisamente con esos niños en las cuales pues les pregunta qué era lo que sucedía, qué fue lo que vieron, tratando de entender lógicamente toda esta situación que estaba pero al borde de la locura, los profesores, el director y él como psiquiatra, un psiquiatra de Harvard además,
llega Sí, ya a hablar con esos niños y a tratar de entender, y lo más impresionante es que al final él dice como, esto es real, o sea, estos exacto. niños no se están inventando esto, estos niños no están diciendo mentiras, es un hecho real, ¿cierto, Alejandro? Exactamente, Joana. Es que lo impresionante es que llega este hombre de este prestigio, tal y como tú lo comentabas, se reúne con niños de diversas edades, ahí lo vemos recolectando testimonios, y aparte de hacerles entrevistas, de pedirles que le describieran qué era lo que habían visto, yo recuerdo que John Mack comentaba, no solo en esta entrevista, sino en otras que ustedes podrán ver también en esta plataforma en YouTube, él comentaba, yo después de escuchar estos testimonios, soy consciente de que los niños no me están mintiendo. Es decir, Ujú, ellos vieron algo. Él decía, yo no soy ufólogo, yo incluso, John Mack, al ser un hombre científico, tendía a ser bastante escéptico, pero lo que sí les puedo decir es que estos niños vieron algo y algo ujú. muy extraño, algo que se sale totalmente de cualquier fenómeno explicable, al menos desde mi perspectiva. Él decía, la forma en la que se expresan los niños, en la coherencia de los testimonios, que esto es clave, si fuera una broma, créanme que esto se hubiera desmontado muy fácil y más por un tipo de este prestigio. Así que cuando John Mack evaluó esos testimonios, decía, para mí existe la certeza de que este evento fue real, de que los niños vieron algo extraño y yo no dudo de su palabra. Y adicionalmente les pidió que realizara dibujos. Les dijo a estos niños, por favor, dibujen qué fue lo que vieron, qué fue lo que observaron. Y es precisamente los dibujos que vamos a ver en algunos instantes. Exactamente esto, este ser de cabeza muy grande, Ahí estos los estamos viendo. ojos almendrados, estos seres que descendieron de estas naves, que interactuaron telepáticamente, como bien decía Joana, con algunos de estos niños, no con Ujú. todos, porque aparte de Emily Trim, hay testimonios de otros infantes que comentan que en efecto recibieron mensajes que en su mente escuchaban una voz que les decía algo, así que realmente es sorprendente. Y dentro de las evidencias, Joana, también Sí, quiero pues que veamos en algunos instantes las fotos de Gunther Hofer. ¿Quién es este fotógrafo? Ahí estamos observando. Hofer acompañó a es Cynthia este Hind y a John personaje Mack. que ustedes ven Esta- en pantalla. Ujú. exactamente ese señor que está ahí. Y Hofer lo que documentó y que realmente pasmó a todos, y yo creo que tú lo notas, Joana, y también los espectadores, la hierba está doblada, no está Claro. partida. Y es, miren, 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 ahí se nota perfectamente cómo la hierba en donde aterrizó este extraño artefacto quedó doblada, como si realmente la energía de estos aparatos que aterrizó en este lugar, fíjense este acercamiento, no da lugar a dudas, esta evidencia fotográfica por parte de Gunther Hofer, uno de los expertos que documentó, que ahí aterrizó algo físico, o sea, no fue solamente una ilusión que tuvieron los niños o una mentira muy elaborada. Te digo esto, Joana, porque, y es bueno sacarlo a la palestra, que lo crucifiquen, no mentiras, un saludo para él. Yo comenté este caso con Edwin Olaya en algún momento y Sí, él me decía que ojo, ojo, que en personas de esa edad, en niños, es posible que se pueda él me utilizó un término técnico, pero voy a explicárselos a lo colombiano, que entre los niños se pueda como alimentar una mentira simplemente por la influencia de los demás. Entonces, ok, ejemplo, fulanito de tal, que es como el más importante del curso, comenzó a decir que había una cucaracha de 3 metros, pues como él lo dice tanto, los otros niños sin haberla visto dicen, sí, yo la vi porque fulanito de tal la vio. ok. Entonces, automáticamente estas imágenes desmontan esa teoría. Ujú. Porque hay evidencia física de que algo aterrizó ahí en Ruwa, en Zimbabue, en 1994. ¿Qué es? Al día de hoy no lo sabemos y nos tenemos que remitir únicamente a los testimonios de los niños, quienes fueron lo que vieron eso. Pero de que algo aterrizó ahí, no hay la menor duda de que esto ocurrió. Aparte de eso, lo que recolectó John Mack, que dijo el testimonio real, es verídico, él es experto en Ujú. psiquiatría infantil. Ahora bien, ¿qué sucedió con todo esto? Alejandro, Sí, espérame. Eh, me acabo de acordar que viendo, pues leyendo y viendo videos sobre este caso,
encontré un testimonio de una de las niñas que fue hace 3 años, es decir, ya está grande, ya vive incluso en Inglaterra. La entrevistaron y ella decía, este hecho cambió mi vida, Sí, sí. marcó mi vida. Y a mí no me importa si la gente después de tantos años no me cree, lo que yo vi fue real. Y para mí lo más importante fue que cuando llegué a mi casa y le conté a mi mamá sobre lo que había vivido, ella me creyó. Y a partir de ese momento yo dije, nadie más me tiene que creer. Ella asegura que efectivamente vio los seres, los describe, pero no tuvo un contacto telepático con ellos. Sin embargo, también habla de el resto de sus compañeros que sí tuvieron ese contacto telepático y todos coincidían en que los mensajes iban muy relacionados al cuidado del medio ambiente, de la tierra, de tratemos de salvar este espacio en el cual ustedes viven. Entonces me parece muy interesante que después de tantos años que han pasado de esta situación, de este evento en Zimbabue, pues todavía esta mujer ahora, en ese entonces una niña, pues se atreva a decir, yo sigo firme en esta teoría, en esto que me sucedió, porque fue una realidad. Y eso es realmente valioso en este tipo de Sí. fenómenos, ¿no? Tal cual, Joana, es que fíjate, o sea, no solamente la gran cantidad de testimonios, la evidencia de las huellas, que para mí es Ujú, fundamental para entender este caso, y los expertos detrás de la investigación, Cynthia Hind, directora de MUFON, este fotógrafo Gunther Hofer, John Mack, o sea, no hay dudas de que el evento sucedió, que el evento ujú, ocurrió. Ahora, ¿qué fue lo que vieron los niños? Muy probablemente fue el encuentro con seres, con tripulantes de naves venidas de otras partes del mundo. Dentro de todo esto, Joana, para mí este caso, ¿por qué es tan impactante? No solamente por la gran cantidad de testimonios, estamos hablando de más de 60 niños, por John Mack, que John Mack es desde entonces casi que un mito para los que investigamos el fenómeno ufológico, porque no solamente es un experto de Harvard, un experto en psiquiatría infantil, sino por las circunstancias tan extrañas en las cuales falleció Joana. sí, Imagínate que a comienzos de este siglo, a comienzos de la década de los 2000, este hombre se encontraba en Londres, estaba realizando una serie de conferencias y extrañamente, alguien pasó con el carro a alta velocidad y lo arrolló. Y John Mack casualidad. falleció de esa manera tan sorprendente en Londres, donde los conductores no son como por aquí en las Latinoaméricas que vamos a la loca y vamos enguariliqueados y a ver qué pasa, sino en Londres y precisamente tras, luego de que este hombre hiciera una conferencia muy interesante sobre los hallazgos que él había podido realizar tras recolectar estos testimonios. Desde luego, desde entonces se ha suscitado una auténtica conspiración del silencio. ¿Por qué John Mack falleció en estas circunstancias tan accidentales? ¿Creen ustedes, los suscriptores aquí de Ventana al Misterio, que realmente fue un accidente al uso o que realmente a alguien le interesaba silenciar a John Mack por esta información privilegiada que tenía? Desde luego, ha sido desde entonces uno de los decesos y de las pérdidas más importantes respecto a este caso. Y otra pieza fundamental en todo esto, Joana y espectadores, es Emily Trim. Lo que les digo, esta niña que es hija de diplomáticos canadienses, quien estuvo siendo testigo de este incidente. Emily al día de hoy tiene una cuenta de Instagram donde publica dibujos y pinturas. Ella se volvió artista, realiza pinturas relacionadas con estas imágenes y ojo, con mensajes que ella dice que recibe hasta el día de hoy por parte de esos seres. ¿Verdad o no? Lo cierto es que los dibujos de la cuenta de Emily Trim son bastante interesantes, son bastante extraños. Y a propósito, hay un documental que les quiero recomendar a Joana y a todos los suscriptores de Ariel Phenomenon, que lo pueden encontrar, si no me falla la memoria, está en Amazon, pero en Amazon Ujú, gringo, creo que no está traducido, y es un documental muy interesante donde Emily regresa a Zimbabue a hablar con algunos de sus compañeritos, donde se muestra gran parte de esta investigación y donde no queda lugar a dudas que estos infantes
fueron testigos de lo imposible, Joana. Realmente, Alejandro, este caso es impactante porque yo insisto mucho cuando suceden este tipo de hechos, sobre todo cuando hay tantos testigos, de que es muy difícil poner a muchas personas de acuerdo frente a una situación, que coincidan en los eventos, que hagan descripciones tan exactas. En algún momento, si alguien se está inventando esto, en algún momento tiene que fallar algo, tiene que fallar una rueda. Y en casos como este, realmente uno se queda sorprendido, sorprendido porque los hechos coinciden, las historias de los niños coinciden. Entonces, la huella, imagínate, solamente imaginar, pensar en esa marca que hay ahí, que se las mostrábamos hace un ratico, ahí está, Exacto. pues es realmente impresionante. Es cuando uno dice, esto sí es real, las evidencias están, ustedes deciden si creen o no creen en este tipo de casos, la descripción de los niños, los dibujos, el hecho de que coincidan, el hecho de que haya ido un psiquiatra a hablar con ellos y el psiquiatra no encuentra explicación sobre esto, pero que además diga que lo que están diciendo los niños es auténtico, pues por supuesto que le sube el nivel a este tipo de encuentros tan particulares y que me hace acordar, por ejemplo, el encuentro en Rusia también, el OVNI de Rusia, Borones, Alejandro. el de Sí, Borones, sí, totalmente. Sí, que vi que es un caso que trataste aquí en este sí, canal y señor. fíjate, nuevamente con niños, nuevamente Ujú, diversos testigos interactúan con estos seres. Y yo creo que lo más impactante, tal y como tú lo has resumido, Joana, es que este caso no tiene fisuras. Es un caso ujú. sin fisuras. Es un caso que tuvo coherencia en el 94, que sigue teniendo coherencia en 2023, es decir, casi 30 años después, por la avalancha de evidencias, no solamente de los testimonios de John Mack, las fotografías de Gunther Hofer, que créeme que cuando yo encontré eso, para mí fue como encontrar el Santo Grial. O sea, yo dije, wow, hay fotos de las huellas. Para mí es Sí. impactante y te reitero y le reitero a los suscriptores de Ventana al Misterio, para mí el caso, no solamente mi caso ovni favorito, sino al menos desde mi punto de vista, si no es el más importante de la historia, es uno de los más importantes de la historia Ujú. por esta gran cantidad de evidencias que hay al respecto. Sí, el caso Boronés que ustedes lo pueden ver dentro de mis videos anteriores, se llama así, el caso Boronés, en el que también en Rusia varios niños, alrededor de unos 40 niños, pues tuvieron contacto con unas luces, luego este ser, esta nave aterriza en un campo y esos niños pueden ver a esos seres desplegar precisamente de allí. Un caso en el que también esa aeronave dejó una huella bastante clara y del que, por supuesto, pues hay una gran conspiración del silencio, pero si ustedes quieren saber más, pues vayan y busquen Caso Boronés, Ventana Más Allá, y ahí se los cuento perfectamente. Alejandro, como siempre, estos casos tienen la hipótesis de quienes no creen en este fenómeno. Entonces, Sí. ¿cuál fue la explicación que nos dieron frente a esta situación? Bueno, tú sabes que los negacionistas, o como diría el maestro Juanje, los negacionistas nacionalsocialistas, así suene a rima, es gente que por más evidencias que tú les pongas van a negar el caso. En su momento se llegó a decir que se trataba de un caso de histeria colectiva. Fíjate, muy parecido a lo que en su momento el psicólogo Edwin Olaya me dijo, o sea, que podría ser algo de eso, pero el tema es que claramente esta hipótesis se cae de su peso cuando se observan las evidencias físicas, o sea, las Claro. fotografías de las huellas automáticamente demuestra que ahí aterrizó algo. Si hubiera, ojo, porque también otra parte de los negacionistas dicen que quizás lo que vieron simplemente fue o un helicóptero o un carro que se Ujú. partió ahí, un modelo extraño. Si un carro se hubiese parado sobre esa hierba, créanme que lo hubiera roto, no lo hubiera doblado como la dobló, Ujú. las evidencias eran diferentes y las marcas del helicóptero también hubiesen sido totalmente distintas. Es más, creo yo que Cynthia Hind, el mismo John Mack, si hubiera visto el helicóptero, hubiese dicho, a ver, esto es un helicóptero, yo esto no le veo nada de raro, yo no voy a Claro, al apostar para tipo eso. cero le interesaba dañar su prestigio precisamente con esta situación y diciendo que los niños estaban diciendo la verdad. Exactamente, exactamente. Tú has dicho la palabra más correcta para describir esto, Joana. John Mack estaba jugando al prestigio.
John Ujú, Mack no era ufólogo, John Mack era un tipo de Harvard, un experto, un ganador del sí, premio Pulitzer. A ver, el tipo cómo se va a ir a investigar cualquier caso que no tenga cierta veracidad. Por eso es que ujú. tal y como tú decías, cuando él pudo recolectar los testimonios y ver esto, realmente él mismo no solamente decía que los testimonios eran reales, sino que lo que sucedió fue algo realmente extraordinario. Bueno, Alejo, ya vamos cerrando este video de Ventana al Misterio. ¿Cuál es tu conclusión sobre este caso? Que, vuelvo y digo, es el caso favorito de Alejandro. Muchas gracias, Joana. No, pues para mí siempre es un gusto compartir aquí investigaciones contigo y mi conclusión es que para mí esos 62 niños se encontraron con lo desconocido, se encontraron con uno de los máximos enigmas de la historia de la humanidad, que pudieron interactuar con tripulantes de artefactos voladores no identificados. Ahora, ¿qué qué eran estos tripulantes? ¿Qué intenciones tenían? Eso es para mí el gran enigma detrás de Ujú. todo esto. Si nos basamos en los testimonios de los niños, eran seres que les dieron mensajes para el cuidado del medio ambiente, que ojo, esto también es arquetípico en otras personas que han tenido contacto del Sí. tercer tipo con entidades provenientes de otras partes del universo, pero sigue siendo muy sorprendente cómo esta cantidad de infantes pudieron acercarse a esto. Y mira, una conclusión muy rápida que quiero dar antes de que cerremos la entrevista, Joana, y para dejárselo no solamente a las personas que crean en este fenómeno, sino también para los negacionistas y los Ujú. escépticos, porque hay muchas personas que dicen, bueno, si esto existe, como diría un popular locutor aquí en Colombia, que se paren en la Casa Blanca y que los veamos todos y a ver qué pasa. Y lo que siempre le contestaba a esta persona y a los escépticos es, yo no creo que estos seres, si es que existen, yo creo que existen, pero no puedo demostrarlo, yo creo que Ujú, existen por las ujú. evidencias. Yo creo que estos seres no tienen una lista en donde dicen, Joan Arenas, periodista, no. Joe Biden, presidente, no. Claro. Niño perdido en Zimbabue, sí, yo no creo que sea así. Yo creo que es un tema leto. ¿Sabes por qué hago ese apunte? Porque hace unas semanas, y vi que también lo trataste aquí en el canal, sobre el OVNI de Medellín, algunos Sí, negacionistas nacionalsocialistas que se lo merecen. ¡Ay! ¿Y por qué se le van a presentar a una modelo? ¿Por ajá. qué no se le presentan a un militar? Sí, porque es que ellos llevan la lista en donde dicen fulanito de tal, sí, fulanito Identifican a quién aparecerse. perfilan, van Sí, sí. perfilando al testigo. Entonces, a lo que voy es que este tipo de sucesos anómalos, por lo general, se presentan con personas muy humildes, o Ujú, niños, o campesinos, en lugares muy apartados, y para mí, incluso eso le otorga otro halo de, no solamente de veracidad, sino de ujú. enigma a todo este tipo de contactos, porque estos seres prefieren personas así. ¿Por qué no nos prefieren a nosotros que estamos conectados en redes sociales, o a un político o a un influencer muy famoso? Siempre, casi siempre se presentan estos sucesos en lugares apartados y con gente muy humilde y, por qué no decirlo, infantes. Así que mi conclusión es esta, es esa, Joana. Es un fenómeno real, para mí es un fenómeno Sí. real, es un fenómeno que existe. Yo sí creo en la existencia de estos seres, no lo puedo demostrar, pero para mí la gran cantidad de testimonios e investigaciones oficiales demuestra que esta es una realidad innegable. Así es, Alejo, completamente de acuerdo contigo, una realidad innegable. Nosotros retomamos estas historias, les mostramos los hechos, que es lo más importante, y por supuesto ustedes sacan sus conclusiones. Eso siempre lo decimos en todo lado. Hace unos días alguien me decía como, claro, es que ustedes están retomando casos viejos. Pues claro, porque es que de eso se trata el misterio, ese es el misterio. Aún después de tantos años no encontramos explicación sobre esos fenómenos y esos hechos que suceden, y por supuesto que hay que seguirlos contando, por supuesto que sí, porque después de tantos años son vigentes. Así Exacto. que, así como este caso del incidente de la escuela Ariel, hay muchos más que vamos a seguir tratando aquí en este canal. Nosotros les contamos la historia, les contamos los relatos, tratamos de tener los datos más actualizados y mejor contados posible, y ustedes pues claramente sacan sus conclusiones. Alejo,
sus redes sociales, por favor, su canal de YouTube, todo para que la gente que se conecta aquí a Ventana al Misterio, pues también vaya a buscarlo usted con sus contenidos. No, pues antes que nada, Joana, muchísimas gracias a ti por abrirme este espacio aquí en tu canal, que realmente siempre, y lo he dicho y no por quedar bien contigo, sino que realmente tú eres una de las periodistas de misterio más importantes, no solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica. Tú realmente le has abierto la senda a muchas mujeres que quieren dedicarse a eso, así como tú, que ya llevas un montón de tiempo como este servidor, aquí hablando de fantasmas, de ovnis y de cosas extrañas, y ya eres un auténtico referente, así que créeme que para mí es un honor estar aquí. Y bueno, los invito a que conozcan mi canal de YouTube, si les gusta el contenido que se suscriban, Mandrágora Misterios, buscan aquí en YouTube Mandrágora Misterios, ahí tengo contenido sobre todo muy relacionado con actualidad, mucho análisis de las informaciones relacionadas con el fenómeno ovni me atrevería a decir que hoy en día es quizás la casuística y la temática más importante en el mundo del misterio, porque casi que todas las semanas tenemos noticias sobre ovnis, las investigaciones del Pentágono y demás. Entonces, hago mucho hincapié en todo este tipo de novedades, mucha actualidad. Le reitero, Mandrágora, Misterios en YouTube, y en redes sociales me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpres con doble S. Y muchas gracias, Joana. Gracias, gracias Alejo por siempre estar presto aquí a este canal. Gracias por compartir tus opiniones, tus investigaciones y tu conocimiento aquí con toda la gente. Les recomiendo, por supuesto, el canal de YouTube de Alejandro Mandrágora Misterio. Recuerden que, aunque hablemos de lo mismo, todos lo hacemos con un tono diferente, con un estilo diferente. Entonces, seguramente en el canal de Alejandro se van a encontrar con una cosa completamente diferente a la que se hace acá, en el de Juan Jesús, en el de Esteban. Todos tratamos de hacer cosas referentes al misterio que a ustedes les agraden, pero con nuestro propio estilo. Gracias, Alejo, por estar aquí. Todo un gusto, Joana, y ya sabes, siempre que necesites chiflas, yo vendré acá. Por supuesto. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por conectarse con este video, gracias por todos sus comentarios. Recuerden darle dedito arriba si les gustó, dejar sus comentarios, si conocen este caso, si quieren que tratemos alguno en especial, pues ahí espero que me dejen esos comentarios. He recibido muchas historias gracias a ustedes contándome casos que les han impactado, que les han sucedido, y estoy pensando en hacer un video contando o leyendo mejor esas historias que ustedes mismos han enviado, pero pues necesito que me sigan enviando para poder compartirlas porque sé que se sorprenderán. Hasta aquí hemos llegado por hoy y recuerden que pueden seguirnos visitando. Hay muchos más videos aquí en Ventana al Misterio. Cerramos por hoy esta ventana al misterio.